Cordial saludo, queridos estudiantes, querido profesor, mi nombre es Juan Gabriel Rodríguez, como aparece acá con mi número de cédula. En ese caso, pues también haré la sustentación del vídeo del ejercicio número 1 de la unidad 2 de la fase 2, en el cual también pues pide participación de unos conceptos fundamentales pues para el tema de física electrónica. Mi grupo es el 152 y la unidad 2, tarea 2, fundamentos de circuitos semiconductores y señal AC. Entonces, pues la temática nos pide esos, los conceptos fundamentales, nos dice periodo señal AC, frecuencia de señal AC, fase y amplitud, valor medio y eficaz. Siguiendo con la temática, verificamos lo del tema del periodo de señal AC. El tiempo que demora cada valor, pues es como el concepto principal, es el tiempo que demora cada valor. La sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo. Se conoce como periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa en tiempos. Quiere decir que cada vez que haga acá, este ciclo de acá, se va a representar por una T y como se dijo anteriormente, el periodo se expresa con segundos y se expresa con una T, o sea que el periodo pues prácticamente va a ser una T. ¿Sí? En dándole ámbitos de una posible fórmula que se pueda realizar. El periodo, antes se me olvidó decir una cosa, este es como digamos la corriente cuando va y viene, ¿sí? Va y viene, la corriente va y viene y pues cumple también el ciclo, ¿no? Como lo vemos acá. Pero pues es como el tiempo en que la corriente alterna se va moviendo. De igual manera, esa también tiene un tiempo y una frecuencia, si se puede decir que vamos acá. El periodo es lo inverso de la frecuencia. Matemáticamente se puede representar por medio de la siguiente fórmula. Aquí la tenemos. T es igual a 1 sobre F. ¿Sí? Entonces, teniendo ya esta fórmula, puedo sacar esta que está acá. Por tanto, por medio de esta fórmula podemos conocer también cuál es la frecuencia de la corriente, conociendo previamente el valor del periodo. Primero, tengo que conocer el tiempo del periodo, ¿sí? Para sacar acá. O también puedo despegar la F, como dice acá, de forma siguiente, el resultado de este se tendrá los ciclos por segundo o los hercios como lo podemos ver, que vamos a ver más adelante pues, en el segundo punto. Pero entonces, quiere decir que uno depende de este. Yo puedo sacar el periodo con esa fórmula, como lo dije anteriormente, y por tanto, por medio de esa fórmula podemos conocer también cuál es la frecuencia de la corriente, conociendo previamente el valor del periodo. O sea, por el tiempo del periodo en segundos se puede conocer pues la frecuencia en ciclos por segundo o en hercios, si se puede decir. Por tanto, vamos al segundo punto que dice frecuencia y señal AC. La frecuencia de la corriente alterna AC constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo o hercios. En la ilustración se puede observar a la izquierda la representación gráfica de una onda sinusoidal de corriente alterna con una frecuencia de ciclo por segundo, mientras que a la derecha, como vemos acá, dice que es la misma onda, pero ahora con 5 ciclos por segundo de frecuencia hercios. Es decir, que digamos, eh, si si hicimos que acá hizo una secuencia, hizo un ciclo por segundo, solo hizo uno, de cero a, y ese es el tiempo que se tomó. Pero acá, con el mismo tiempo o el mismo segundo, hizo 5 ciclos. ¿Sí? O sea, en el mismo tiempo, acá hizo, se quintuplicó, si se puede decir. ¿Sí? Entonces, eso pues también tiene unidades de medida que las podemos ver.
Por ejemplo, la frecuencia se representa con la letra F, como vimos anteriormente, y su unidad de medida es el ciclo por segundo, o hercios. Sus múltiplos más generalmente empleados son los siguientes: kilohercios, que se representa en 1000, megahercios en 1 millón, y gigahercios en 1000 millones. Y impresionante, o sea que digamos que por un kilo, que son 1000, o sea, puede que un ciclo haga 1000 ciclos por segundo, imagínense. 1 millón de ciclos por segundo y 1000 millones de ciclos por segundo. Y esto a la vez va aumentando. Si son dos, pues serán 2000 millones de hercios por segundo. Si son 2 segundos, ¿no? Y si son tres, pues 3000 millones de hercios por segundo. Calculemos que los gigahercios, no sé, esto se representa, creo que esto es cuando se utilizan mucho los procesadores, la capacidad de ondas o de ciclos que cumple un procesador. Se puede medir así en temas pues tecnológicos, pues. Em, Fase y amplitud. Tercer punto. La frecuencia, la amplitud y la fase son tres características de una señal sinusoidal. Son características totalmente independientes de una señal. Por ejemplo, puede cambiar su amplitud conservando la frecuencia y su fase. Acá vemos como un ejemplo práctico, sí, y es como las características del color de la piel, inteligencia y edad de una persona. Como vemos, nosotros tenemos esas características y son totalmente independientes unos de la otra, o sea que no tienen que ver, o sea, no tienen que ver el color de la piel con la inteligencia y la edad. Asimismo, pues pasa con la amplitud, se refiere al tamaño de la señal. Por ejemplo, 110 voltios o 220 voltios. La señal de 220 voltios es el doble de alta que la de 110 voltios. La frecuencia se refiere a la cantidad de ciclos, como lo vimos ahorita, que hace una señal en un segundo. La fase es el tiempo o el ángulo que lleva una señal o un adelanto o atraso con respecto a otra referencia, ¿sí? Entonces son como características, eh, pero de una señal senoidal, ¿sí? Como lo vemos acá. Son características que son propias, que cumplen pues una determinada función en esa señal, como vemos. Valor medio eficaz o RMS. Se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. Una corriente alterna sinusoidal o el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos y se compensan con los negativos. Como vemos acá, vamos, la fórmula empieza en cero, acá hace un ciclo, y es el periodo, o sea, el tiempo que lleva acá, ¿sí? En cambio, durante el medio periodo, el valor del medio es este. Si es como, esto lo utiliza mucho en las medidas de voltaje. Digamos, por ejemplo, si la corriente, pues, eh, si la corriente o las medidas siempre van a cambiar, la energía, si se puede decir, las ondas, siempre va a tener una variación, nunca va a ser continua. Entonces, lo que se hace con esto es como medir, de pronto, digamos, en este tipo de fórmulas, el tiempo y lo que tiene, ¿sí? Esta es como la valor más o menos de un promedio cuando digamos usted, por ejemplo, tiene, no sé, cierta cantidad de cosas y lo divide en esa cantidad, bueno, en los elementos de esas ciertas cantidades de cosas que usted tiene. Entonces ahí se puede medir cuánto tiempo puede durar, digamos, no sé, por ejemplo, cargar un celular o algo así, en temas de periodos y de tiempo, si se puede decir, y de energía. Más o menos es lo que pues, entendí de este tema. Valor eficaz. Se llama valor eficaz de una corriente alterna el valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia,
dicha corriente alterna. Aplicarla sobre una misma resistencia, es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna, se aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia producida sobre ella. A continuación, se busca un valor de corriente continua que produzca la misma potencia sobre esta misma resistencia. A este último valor se le llama valor eficaz de la primera corriente alterna. Como vemos, acá hay un ejemplo para una señal sinusoidal. El valor eficaz de la tensión es este, y el mismo nodo para la corriente es este. La potencia eficaz resultará este valor que vemos acá. Las fórmulas que nos dan pues para hacer este tipo de apreciaciones. Acá nos dice, es decir, que es la mitad de la potencia máxima o potencia de pico. La tensión o la potencia eficaz se nombra muchas veces por las letras RMS, o sea, al decir 10 VRMS o 15 WRMS significan 10 voltios eficaces o 15 voltios eficaces respectivamente. Bueno, vamos a ver con la pregunta que nos formulan también, ¿cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores? Los aisladores eléctricos son semiconductores. La banda de valencia es el rango más alto de energía de electrones en el que los electrones están normalmente presentes en temperatura de cero absoluta. Por ejemplo, un átomo de silicio tiene 14 electrones. Para entender más bien este proceso, es como decir, yo tengo dos bandas, una banda de valencia y una banda conductora, ¿sí? La banda de valencia es donde están como todos los electrones en reposo, si se puede decir, que están en reposo, y la banda conductora donde tienen que llegar a los electrones. Prácticamente, hablando pues acá lo que me tocó de semiconductores, los materiales semiconductores los conocemos como el germanio y el silicio, los que se utilizan más pues en temas de la física electrónica, pues para llevar energía. Básicamente, ¿qué tiene silicio? Pues un procesador, ¿sí? Los diodos, todo esto están hechos de silicio. Lo que pasa es que prácticamente, pues para exponerlo una idea más clara, es que digamos están en reposo, pero cuando yo aplico energía, ya sea por un voltaje o algo así, una pila, si yo aplico energía, esos electrones tienen que moverse, ¿sí? Y pasar, digamos, la red o de la tipología del silicio que tiene como es un átomo con cuatro electrones. A su vez, también cumple la función de que va a tener el silicio, por ejemplo, tiene 8 electrones porque va a cargar más adelante otros 4, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, pues, si la energía de lo que yo estoy conectando tiene que pasar, tiene que pasar a la banda conductora, no la va a dejar porque pues no hay manera de pasar porque pues están muy pegados. Entonces yo tengo que hacer un proceso como de dopaje en el cual yo tengo que mezclar ya sea con otro tipo de átomos, ya sea fósforo, lo cual tiene 5 electrones y queda uno libre en ese orden de ideas. Si yo, ese libre se une con los electrones, yo les estoy aplicando corriente y ahí empieza a traspasar la energía a la banda conductora. Entonces ahí sí se puede pues, tener una manera física de obtener energía, que traspasa la energía pues, para que produzca el aparato. También hay una manera como el boro, que es un compuesto químico de un átomo de 3 electrones, que me dejaría un hueco, ¿sí? Y al momento de unirlo con el silicio, pues prácticamente deja un hueco. Entonces los electrones lo que van a hacer es tapar ese hueco, pero asimismo
se van a unir